Palabra viva. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos muy buenos días a los que no hemos visto. Gloria al Señor. También aprovechamos de saludar a los medios, a los que nos siguen, a los que nos ven, a los que nos oyen por la radio. Hay una iglesia que está en el aire, por internet, en las redes. Así que les voy a pedir un fuerte aplauso para los que nos siguen y nos ven por las redes. Dios les bendiga. También bienvenidos a este tiempo, a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien. Bueno, gloria a Dios. Seguramente ustedes han visto películas y han leído, han oído hablar de los samuráis, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es un samurái? En el antiguo Japón había unos guerreros que se guiaban por un código de honor que se llamaba el código Bushido, dice. Y ese código consistía en que ellos, aparte de toda su ética y toda su norma filosófica, tenían una espada que se llamaba katana, y ellos sacaban su sable y cortaban todo. Parte de ese código era que ellos tenían que tener un cuidado especial con esa katana, con esa espada, porque esa era su espada, esa era la forma con la que ellos peleaban, luchaban. Tanto así que dice que tenían toda una vida para darle el conocimiento a ese material que ellos tenían. Desde el temple del acero, el cuidado, el afilado, le ponían sus aceites, sus cosas para conservarlo, etcétera, etcétera, porque tenían su espada, que era su arma de guerra. Amén. Asimismo nosotros, en Hebreos 4:12, nos habla de que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra los huesos, hasta los tuétanos, dice, ¿verdad? Y discierne todas las cosas. Por lo tanto, así como esos guerreros, nosotros también somos guerreros, tenemos que tener nuestra espada, ¿verdad? Así que vamos a otear. ¿Dónde está su espada? Muy bien. Acostúmbrese a andar con su espada, porque esa es la palabra del Señor y ese es nuestro sustento. Amén. Amén. Así que ya hemos hablado de eso, y en esta espada nuestra arma, donde está la palabra de Dios, vamos a buscar ahora el texto de este día en el libro de Génesis, en el capítulo 45, de los versos 4 al 8. Génesis 45, versos 4 al 8. Si nos ayudan arriba, pero también cada uno de ustedes busque, como le digo en su Biblia, y si lo tienen me dicen amén. Oh, no se oye, no lo tienen. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, así está mejor. Y entonces, si lo tienen, vamos a leer, acompáñenme a leerlo. Génesis 45, los versos 4 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ok, lo tenemos también aquí. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Así como decíamos en esta breve introducción, es viva y eficaz, es cortante como toda espada de doble filo, Señor, y discierne los pensamientos y los sentimientos. Te presentamos, Señor, esta palabra para que seas tú obrando a través de ella, Señor. Toca las vidas, los corazones. No sea yo hablando, sino tú mismo, Señor, a través de esta vasija de barro que está delante de ti. Gracias por esta palabra, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Bien, entonces, como han podido ver o escuchar y leer, vamos a ver algo que tiene que ver con lo que José o lo que le pasó a José. Y cuando hablamos de José, hay películas, hay libros, hay revistas, hay de todo. Y todos hemos oído la historia, ¿verdad? ¿Qué le pasó a José? Cómo él, en su corta edad, y parece que era muy joven. Hay quien dice que posiblemente tenía como 16 años o algo así cuando empezó su proceso. Y estuvo en eso hasta los 30 y tantos años. O sea que él estuvo en un procesito un poquito largo. Y en ese proceso, ustedes lo saben, simplemente estoy haciendo como un contexto de la historia. Ustedes saben, lo venden sus hermanos, se suscita una envidia entre hermanos, lo venden como esclavo y llega a Egipto. Y en Egipto llega a la casa de un funcionario del gobierno egipcio, de Potifar, y esclavo al fin, lo ponen a servicio de él, hace cosas, Dios estaba con él, ¿verdad? Y entonces Dios lo ayudaba y dice que todo lo que hacía él prosperaba. Tanto así que después Potifar lo pone a cargo de todas las cosas y le dice que él está sobre todas las cosas, menos sobre su esposa. Y el enemigo lo ataca por ahí y ya ustedes saben lo que pasó. Parecía que a pesar de que le había ido mal, ya le estaba yendo mejor, porque estaba como administrador de la casa de Potifar. Pero se suscita ese problema con la esposa, ya ustedes saben lo que pasó, tuvo que salir corriendo por no ceder al pecado, y entonces va a la cárcel. Y lo meten a la cárcel y hubo su par de años en la cárcel también. Y en la cárcel también le pasaron algunas cosas, tuvo unos sueños, el copero, el panadero del rey, que se olvidaron de él. Pero al final Dios también lo levantó y con los sueños del faraón lo llaman para que interprete los sueños y todo eso. ¿Ven lo mismo? Como que le estaba yendo ya en la misma cárcel, le estaba yendo un poco mejor y tal, y lo llaman, pero para algo más grande. Y lo llaman y, como les digo, él pasó muchas cosas. Ustedes saben la historia, posiblemente sufrió mucho, posiblemente se deprimió, no lo dice la palabra, pero cualquiera se pone malo, vamos a decir, que tus hermanos te vendan y que te pasen de esclavo y que te metan a la cárcel y que te culpen de cosas, o sea, una tras otra y tras otra, pero su corazón nunca desfalleció y siempre estuvo con el Señor. Y pasó el tiempo y Dios le puso delante de él a sus hermanos, los que lo habían vendido. Y tal vez uno en su carne dice, ahora sí me toca mi venganza, me voy a desquitar de estos malvados que me vendieron. Pero él no lo hace así. Y él, consciente de todo eso, y ahí viene la parte medular de esta palabra, él les dice, no se pongan tristes, porque no son ustedes los que me mandaron aquí, sino que fue Dios. Amén. ¿Pero para qué? Para preservar vida, porque dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Por eso esta prédica, si le ponemos un título y lo había mandado así, se va a titular así: para preservación de vida nos envió Dios. Amén. Porque cada uno de nosotros tenemos ese papel, como José. Porque Dios nos llamó, nos sacó de algún contexto, cada uno sabe cómo era su vida. Puede ser que bien, puede ser que mejor. Algunos por amor, otros por dolor, fuimos llamados delante del Señor, ¿verdad? Y así vivimos una vida y llegamos a los caminos del Señor. Pero Dios tiene un propósito en todo. Muchos de nosotros posiblemente somos los primeros de nuestras casas, de nuestro entorno, en haber conocido al Señor. Personalmente yo soy el primero en mi familia de una tradición católica, rancia tradición católica, podemos decir así, Y Dios me sacó, me llevó a un lugar lejano, me bendijo. No diré que me vendieron como esclavo, pero uno tiene sus cosas, ¿verdad? Me llevó, me bendijo, me dio una esposa, me trajo a otro país, me dio una congregación. Sobre todo Dios se manifestó a mí en ese proceso y conocí al Señor. Y yo me llamo José. Así que coincidió en doble cosa, doble partida. Gloria al Señor. Pero así como les digo, cada uno de nosotros posiblemente hemos vivido muchas cosas y Dios nos sacó. En nuestras altas y en nuestras bajas, Dios nos sacó.
de ese lugar donde estábamos, del lodo, del fango, dice también la palabra, ¿verdad? Del lodo cenagoso donde nos encontrábamos. Pero nos sacó con un propósito. Y si fuimos nosotros los primeros de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro entorno, tenemos esa responsabilidad. Pero Dios nos sacó con un propósito. ¿Para qué? Para preservación de vida. Porque a través de nosotros, entonces, nuestra familia tiene que llegar a los pies del Señor y tenemos que hablarles y predicarles. Si no es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, en los colegios, en las universidades, en el trabajo, Dios nos llamó para preservación de vida. Así como lo hizo con José. Amén. Y entonces vamos a ir viendo algunas cosas relativas a eso. Porque eso es parte de nuestro llamamiento. Y a veces uno puede puede llegar a preguntarse, y seguramente lo han hecho, ¿cuál es mi llamamiento? ¿Para qué me llamó Dios? Algunos llaman para pastores, a otros llaman para evangelistas, a otros llaman para profetas, ¿verdad? Y uno dice, ¿para qué me llamó Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? Porque como decía muchas veces el pastor, ¿se acuerdan? Si fueran los planes de Dios, te conviertes, lo conoces y te mata, o sea, te mueres y te vas al cielo. Pero si estás aquí, es por un propósito. Amén. Y ese propósito tiene que ver con eso, porque Dios nos llamó para preservación de vida. Y entonces nos surgen algunas preguntas y vamos a tratar de responder así brevemente algunas preguntas que surgen en ese camino, que tienen que ver con lo que tal vez le pasó a José, que él tal vez habrá dicho, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? Pero luego él dijo y reflexionó y se dio cuenta de que todo era parte del plan de Dios. Y un gran plan, por cierto, porque llegó a ser el segundo del gobierno o del imperio más grande de ese tiempo en la historia. Amén. Y él hacía y deshacía, y lo que él decía se hacía seguramente. Por eso sus hermanos, cuando llegaron a él, tenían miedo de que les iba a pasar. Ellos no sabían que él era su hermano José. Ellos pensaban que era un funcionario egipcio, pero que tenía tanto poder que cualquier cosa que hiciera, hasta los podían decapitar, quién sabe. Fíjense cómo lo levantó Dios, cómo lo llamó así. Y así nos llama a cada uno de nosotros. Entonces, tal vez lo primero que nos preguntamos a veces es eso: ¿cuál es nuestro llamamiento? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Y vamos a tratar de responder. Tal vez no vamos a salir de aquí diciendo, Dios me llamó para evangelista o Dios me llamó para pastor. Dios revelará a cada uno en oración para qué lo está llamando. Porque Dios también nos da dones y nos da talentos. Y los dones del Señor nos van a ayudar a definirnos después, en un momento dado, con oración, como les digo, para qué nos ha llamado el Señor. Pero vamos a ver algunas cosas. Así que me acompañan en esa espada que decíamos de nuestra Biblia, nuestra palabra, al libro de Filipenses, y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con eso, en el capítulo 3, de los versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Miren lo que dice. A ver si nos ayudan arriba, o si lo tienen por ahí. Si no lo buscamos por aquí. A ver. Bien. Ya lo teníamos por aquí. Bueno. Entonces Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está reconociendo aquí que él todavía no lo ha alcanzado. Él dice, estoy aquí, pero prosigo hacia adelante, me proyecto hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia la meta. Y habla del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y podemos ver dos cosas aquí. Cuando tenemos ese llamado del Señor, en ese llamamiento hay una meta. Y vamos a ver que esa meta es para todos. Como les dije hace un principio, en un principio puede ser que a unos llame para profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros intercesores, etcétera, etcétera. Pero a todos nos va a llamar a algo general. Y lo vemos aquí cuando Él dice que nos llama a una meta y a un supremo llamamiento. Y vamos a ver entonces cuál es esa meta y cuál es ese supremo llamamiento.
Seguramente lo han visto, lo han leído y vamos a tratar de hablar un poquito de eso, aunque como les digo, un poco orientado a esto que estamos comentando. Meta, ¿qué es una meta? Es algo, un lugar donde nosotros queremos llegar, algo que tenemos que hacer, ¿verdad? A veces hay una diferencia entre objetivo y meta. Los planificadores saben de esas cosas, pero una meta es algo donde queremos llegar, donde nos mandan, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa meta que Dios nos pone a nosotros? Y vamos a ver eso, y lo conocemos todos, porque vamos a ver textos que ya son conocidos, pero que nos van a ayudar a orientarnos un poquito más en estas cosas, en nuestra vida, en nuestro andar como cristianos. Vamos a Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, de los versos 18 al 20. Y ustedes van a ver algo bastante conocido. Y es algo que nos han delegado a todos, que por cierto se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice Mateo 28, del 18 al 20. Ok, ya tenemos por aquí. Mateo entonces, Mateo 28, ya lo último, al final en Mateo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué está haciendo aquí? Dios nos está mandando a esto que se conoce como la Gran Comisión. Y a cada uno de nosotros nos está delegando a hacer eso. Id, bautizad, predicad esta palabra. Pero no nos está mandando solos, porque fíjense lo que dice al final: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Amén. Entonces fíjense, esa meta nos la pone a cada uno de nosotros. Como les dije al principio, tal vez nos llaman para diferentes roles dentro del cuerpo, pastores, profetas, ministros, qué sé yo. Pero hay un llamado general para todos: llevar la palabra, bautizar, hacer que los que no conocen al Señor puedan llegar al entendimiento de la palabra. Entonces esa es una meta que todos tenemos. Así que cuando uno se pregunta: ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué sirvo yo dentro del cuerpo? Lo primero es que Dios ya te ha dicho para qué tú sirves. Amén. Que es que lleves la palabra, que es que le hables al que no conoce. Porque para hablarle a alguien que no conoce no tiene que estar aquí en un púlpito. Al que está en la calle, al amigo, al compañero, al vecino, al papá, a la mamá, que no conocen al Señor. Y así entonces estaremos cumpliendo esta gran comisión. Por eso dice la Gran Comisión. Y entonces todos estamos comisionados a hacer eso. Esa es nuestra meta. Amén. Y de ahí muchas otras cosas que pueden surgir en el servicio al Señor. Pero ahí tenemos una gran meta, un gran cometido que cada uno de nosotros tenemos desde el momento en que nos convertimos al Señor, en que conocemos al Señor. Amén. Y de ahí viene otra meta, si quieren, otro objetivo que cumplir, que es cumplir eso que dice después, el supremo llamamiento. Tenemos una meta, que es llevar la palabra, y a todos nos asiste eso. Pero luego tenemos otra comisión, otra delegación, que es buscar este supremo llamamiento. ¿Y qué será eso del supremo llamamiento? ¿Qué será esto del supremo llamamiento? Es básicamente, cuando habla de esto, nuestro supremo llamamiento es conocer al Señor, acercarnos a Él, conocerlo de tal manera que lo podemos abrazar para estar eternamente en su presencia. Ese es nuestro supremo llamamiento. No sé si habían oído el término antes, pero cuando hablamos de eso, cuando hablamos del supremo llamamiento, no tiene que ver tal vez con predicar y tal, porque ya lo dijimos que esa es nuestra meta. No tiene que ver tal vez con cantar y todo eso, es conocer al Señor. Porque si le conocemos, si tenemos una relación con Él, estaremos con Él. Cuando Él venga por su pueblo, nos iremos con Él. Amén. Cuando estemos allí arriba, en las bodas del Cordero, estaremos con Él eternamente, regocijándonos, gozándonos de estar en su presencia. Amén. Entonces ese es nuestro supremo llamamiento. Amén. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos predicar y hacer todas las cosas que nos mandó a hacer ciertamente,
¿Mm? Pero no es por eso que vamos allí. No es para que nos digan, oh, tú ganaste tantas almas, gloria a Dios que ganaste almas. Que le predicaste a tantos, gloria a Dios que le predicaste. ¿Mm? Que hiciste tantas cosas, gloria a Dios por lo que hiciste. Pero el premio mayor, el premio gordo, ¿qué va a ser? Estar eternamente en su presencia, estar con Él. Eso es el gozo. Ese es el objetivo de nuestra salvación. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque ahí viene lo contrario. Y tal vez ahí viene inclusive lo que a veces no se dice. Que cuando Dios guarde a uno, llegue ese momento del juicio del trono blanco, y aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida dice que será echado en el lago de fuego, en el infierno. Y por cierto, ahí se inaugurará el infierno, porque el infierno no fue hecho para nosotros, sino fue hecho para Satanás y sus huestes. Amén. Pero aquel que lo niega, aquel que lo rechaza, lamentablemente se va a ir para allá. Hay que ser claros en eso. Pero ¿saben lo que es lo más duro del infierno? Cuando Dios guarde, les digo uno, pero cuando llega a eso, no es el fuego que no se acaba, no es el gusano que nunca muere, como dicen. Es estar eternamente separado de la presencia de Dios. Amén. Ese es el castigo eterno. Esa es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando ahora mismo. Lo contrario es estar eternamente en su presencia y estar con Él. Esa es la meta de nuestro supremo llamamiento. Amén. Así que vamos a guardar eso en nuestra cabeza, porque eso es el objetivo, vamos a decir, por el cual hacemos todas las cosas y nos acercamos al Señor. Le amamos, y no importa cuándo le amemos, cuánto le amemos, lo más importante es que Él nos amó primero y nos dio vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, voy a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque habla en Cristo Jesús, conocer a Jesús, estar con Él, estar en Él. Amén. Vamos a tener claro eso. Y ahí nosotros nos aclaramos un poquito más cuando nos preguntamos, ¿cuál fue mi llamamiento? ¿Cuál es mi llamamiento? Que Dios nos dirá, tú sirves para profeta, tú sirves para ministro, tú sirves para tal. Pero tenemos un llamamiento y tenemos una meta. La meta, dijimos, llevar la palabra, mostrarles a otros el camino. Y Dios hará la obra. Y nuestro supremo llamamiento, conocerle, prepararnos para estar eternamente con Él. Ese es nuestro supremo llamamiento. Por eso dice en esa parábola, al final, ¿te acuerdan de la parábola de los talentos? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí se cumple eso. Amén. Así que vamos a guardar eso en nuestros corazones. Y nos vamos a poner eso cuando nos preguntemos, ¿para qué me llamó Dios? Yo tengo una meta y tengo un supremo llamamiento, que es estar con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Primera pregunta respondida, o a media respondida, vamos a decir. Vamos con otra pregunta. Hoy vamos a responder un par de preguntas. ¿Para qué o por qué de este llamamiento? Nos preguntamos a veces, ¿para qué Dios me llamó? Y todo eso. Entonces vamos a ver, ¿para qué es que Dios nos llama? ¿Para qué es que Dios nos puede mandar a hacer tantas cosas? Y fíjense lo que dice. Vamos a volver al texto original al que leímos en Génesis 45, pero solamente vamos a buscar el versículo 7. En Génesis 45 volvemos para atrás. Génesis 45, pero vamos a ir solamente al versículo 7. Y miren lo que dice en el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Y fíjense aquí, en este versículo está resumiendo algunas cosas. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Dios lo envió, dice, para dar vida, o sea, para preservar vida. Pero miren lo que dice aquí. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Es decir, para preservar, para que no mueran, para preservar su vida, para que no desaparezcan. Dios nos manda delante de la gente para que no muera, para que no perezca eternamente, para preservar vida. Dios cuando nos avisa, nos llama de distintas maneras, los procesos que podemos estar pasando, las situaciones que podemos vivir, van a tener un objetivo,
que es capacitarnos para que nosotros podamos hablarle a otros, podamos darle testimonio a otros, y en ese proceso que nosotros vayamos, y así como él dice, para preservar, para conservar, mira como dice aquí, lo voy a leer otra vez, para preservaros posteridad, o sea, para que no desaparezcan ahora, sino para preservar su vida. Pero fíjense cómo continúa, sobre la tierra, y para daros vida, ven, lo repite ahí, para daros vida por medio de gran liberación. Y ahí viene otra cosa. Ellos estaban en Canaán, sus hermanos, su familia, Jacob estaba por allá, pero ahí no eran esclavos, o eran esclavos. No dice la palabra que ellos fueran esclavos donde quiera que estaban, eran aparentemente libres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dirá gran liberación? Físicamente, ellos estaban viendo ese contexto con José, porque les iba a ayudar, los iba a salvar de la muerte, porque había un hambre en la tierra y él iba a proveer, ¿verdad? Pero cuando dice gran liberación, nos vamos al aspecto espiritual, que cuando una persona no conoce al Señor, cuando está en esa vida, sin entregar su vida al Señor, está en cautividad. Y si está en cautividad, está preso, está esclavo, y necesita ¿qué? Liberación. Amén. Entonces, ese objetivo que Dios nos manda a llevar a la palabra es para preservar vida. ¿Para qué? Para dar liberación a la gente que está cautiva del pecado, a la gente que no conoce al Señor y está viviendo una vida que parece que está bien, pero en realidad no está bien. Porque el que no conoce al Señor tiene un vacío, y ese vacío lo tiene que llenar de alguna manera. Lo llena con el vicio, lo llena con las bebidas, lo llena con la música. Uno puede escuchar a veces esos musicones por allí, y digo yo, esto es porque hay un vacío. Y ese vacío tiene que ser llenado de alguna manera. Amén. Y ahí nosotros vemos que esa gente necesita ser libre de eso. Por eso dice, por medio de gran liberación. ¿Y quién necesita ser libre? El que está esclavo, el que está amarrado, el que está cautivo. Y vamos a ver algunas cosas respecto a eso. Para dar liberación, dice. Es necesario predicar la salvación, llevar la palabra, como decía, pues el que no conoce a Dios está cautivo, está preso. Puede ser que aparentemente esté bien, pero no sabemos cómo está su alma. Hay mucha gente que aparentemente está bien y no le falta nada, pero no sabemos si duerme tranquilo, si vive tranquilo, si tiene una vida buena en el sentido de que tenga paz. Porque a veces la bendición no es solamente tener de todo. La bendición es dormir tranquilo. La bendición es estar en paz con los demás. La bendición puede ser tan sencillo como levantarse en la mañana y decir, gracias Señor porque estoy vivo. Gracias Señor porque pude abrir mis ojos. Gracias Señor porque me puedo levantar de mi cama. Hay mucha gente que no se levantó este día. Amén. Y ahí vienen esas bendiciones del Señor. Pero aquel que no le conoce no sabe de esas cosas y vive preso, vive cautivo. Fíjense lo que dice en Efesios 2, de los versos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Si nos ayudan allá arriba. Efesios capítulo 2. Gracias, lo tienen ya por allí. Los que buscan, hay gente que busca muy rápido, ya también lo encontraron en su Biblia, seguro que sí. Amén. Amén. Efesios 2 dice la palabra del 2, vamos a leer del verso 1 al 10. Esto es el verso 10, vamos al verso 1. Efesios 2, del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasaba con nosotros cuando no conocíamos al Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él dice, nos dio vida. 2. En los cuales anduvimos, ¿no? Todos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
¿Qué pasa aquí? Espiritualmente, cuando uno no conoce al Señor, y nosotros somos como una vasija, ¿se acuerdan? Que somos vasija de barro y todo el poder de la excelencia de Dios viene de Dios en nosotros. Tenemos que estar llenos de algo. Si no estamos llenos de Dios, vamos a estar llenos de otra cosa. Y el enemigo va a aprovechar eso y lo va a llenar de otras cosas. Por eso es que hay maldad y por eso es que hay tantas cosas de aquel que no conoce al Señor. Se desvía y puede hacer cosas. Porque fíjense lo que dice aquí. Está bajo la potestad de otro, porque no conoce al Señor. ¿Qué es eso? Está esclavo, está cautivo de ese otro, y se llena de lo que ese otro le da. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Parece que están leyendo algo que nos pasaba a nosotros antes, ¿verdad? Nuestra biografía. Lo mismo que los demás. Y era así que vivíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y quién sabe, a veces también explotamos en ira, pero ya tiene que ser una ira santa, ¿verdad? Ya no esa ira del mundo. Pero que a veces era así. Y por eso es que de repente vemos lo que pasó hace algunos días. Que por tener un turno en la gasolinera 2 personas se mataron, se dispararon y se mataron. Ira, de nada. Vamos por la calle y cualquier cosa ¿qué tú ves? ¿Qué tú me miras? Y de repente cualquier cosa. Por naturaleza, hijos de ira. Ayúdanos, Señor. Y dice la palabra, en otro tiempo nosotros también éramos así. Pero Dios nos sacó de eso. Amén. Ahora, a quienes todavía nos sacó de eso, ¿en qué están? En cautividad. Están presos de eso. Están en esas cosas. Y Dios, gloria al Señor, nos sacó de esas cosas. Y así nosotros tenemos que hacer también con otros. Y ahí viene tal vez, o daremos énfasis después en eso, que nosotros somos responsables de eso, de nuestra familia. Porque si fuimos los primeros en haber sido llamados, como en mi caso, somos responsables de que nuestra familia conozca al Señor. Porque nuestra familia, nuestros padres, hermanos, parientes, muchos de ellos posiblemente no conocen al Señor todavía. En muchos de nuestros casos. ¿Y aquí están? Están cautivos, están viviendo en su carne, están viviendo su vida y están así mismo, por naturaleza, hijos de ira, sujetos al príncipe de las potestades del aire, como dice la palabra. Amén. Así está nuestra familia, nuestros amigos, los que no conocen al Señor. Y nosotros somos los que tenemos que llevarle eso. Yo recuerdo que hace un tiempo hablamos en otra prédica de ser punta de lanza, porque Dios nos puso como punta de lanza. Fuimos los primeros de nuestra familia para eso. ¿Y qué hace la punta de lanza? Va adelante, penetra, corta, entra. Y así tenemos que hacer nosotros. Llevando la palabra y llevarlo a nuestra familia, a los que no conocen al Señor. Si nuestra familia conoce, gloria a Dios, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros. Porque ahora mismo hay mucha gente que necesita del Señor. Hay mucha gente que necesita. Amén. ¿Dónde estábamos? El 4. Vamos al 5. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ven, ahí se está cumpliendo ese supremo llamamiento. Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, supremo llamamiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Y 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios nos preparó un camino, nos llamó, y no solamente nos llamó, sino que nos dijo, yo te llamé para que hagas esto. En obras para que anduviésemos, dice, en ellas. Pero fíjense en todo eso Dios nos sacó de un lugar, nos dio una nueva identidad, ser hijos de Dios. Y es algo que nosotros tenemos por gracia, porque no lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos esa salvación.
Ninguno de nosotros merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Ninguno merecíamos de nosotros que Cristo derramara su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo. Toda. Por gracia somos salvos. Amén. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Como no conocíamos de la palabra, pues hacíamos lo que nos daba la gana. Pero como ahora ya conocemos la palabra, entonces sabemos que hay que sí y que no debiéramos hacer. Amén. Fíjense lo que dice. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De qué aprovechaba? Que yo era muy bailarín y era muy bueno, o que yo era tal o era cual cosa. ¿De qué aprovecha ahora todo eso? Si eso, como dice Pablo, es cosa pasada, y así debe ser con nosotros. Amén. Porque al fin de ellas, fíjense, porque el fin de ellas es muerte. A eso íbamos. Por eso es que estábamos, como decía la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Mas ahora, dice el 22, habéis sido libertados, ven, hubo liberación del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Fíjense lo que está diciendo aquí. Como fin la vida eterna. Estamos hablando de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Al final podemos resumir todas esas cosas en eso. En que todo lo que hagamos nos tiene que conducir a estar eternamente en su presencia. Ese es nuestro supremo llamamiento. Amén. Y todas estas cosas que estamos viendo. Pero fíjense lo que dice. Da gracias a Dios porque cuando escucharon la palabra, decía, en ese tipo de doctrina por el cual fuisteis instruidos, la doctrina que recibimos, la doctrina de Cristo, entonces somos salvos. Gloria a Dios cuando nosotros recibimos eso y nos aferramos a esa palabra y la guardamos en nuestros corazones. Pero como les decía, lamentablemente hay gente que la recibe y no la guarda. Y todavía hay más, hay gente que no la recibe. Y nos ha pasado. Seguramente alguna vez le hemos hablado a alguien y nos ha dicho que somos unos locos, unos fanáticos y alguna cosa. ¿Verdad? A todos nos puede pasar. Pero dimos la palabra. Llevamos el mensaje. Ya está de Dios que haga que eso, y oramos por esa persona para que Dios ayude a que se convierta. Amén. Pero ya nosotros hicimos nuestra parte. Ya no nos van a reclamar su sangre. Como decía en Ezequiel, me parece 33 o 3. Ya nosotros habremos cumplido nuestra parte. Pero ¿qué quiero recalcar aquí? Lo que estábamos diciendo, que hay gente que va a recibir con gozo la palabra y la va a guardar en su corazón. Pero también lamentablemente hay gente que no la va a recibir y eso ya será otra cosa. Lamentablemente. Pero para eso es ese llamamiento. Para que nosotros, habiendo recibido eso, habiendo recibido esa liberación nosotros, ahora probamos que otros sean libres. Ahora hagamos que los otros reciban esa gran liberación que dice José a sus hermanos. Amén. Para eso es que ha sido o es este gran llamamiento. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, no solamente que no perdamos esa confianza, o sea, que nos desanimemos, sino que hay un premio para eso, un galardón, la vida eterna. No perdáis, pues, dice, vuestra confianza, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces está hablando, no pierdan la paciencia, no se desanimen. Fíjense lo que dice después. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿De quién está hablando? No te desanimes. Van a pasar cosas. Te van a decir cosas, pero un poquito más. La venida del Señor está cerca. Pero ¿por qué no viene todavía? Porque Él tiene paciencia. Porque Él está esperando que aquellos todavía lleguen a sus caminos. Porque Él está esperando que nuestra familia tal vez venga. Nuestros padres, nuestros hermanos. Nosotros oramos. Uno dijera en un momento dado, ay Señor, llévame. O ven Señor Jesús. Ya ven, lleva a tu pueblo, Señor. Y los que no conocen al Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Y si tenemos de nuestra familia, padres, hermanos, parientes, primos, tíos, tías, que no conocen al Señor, y yo digo, Señor, llévanos ahora, ven por tu pueblo, ¿qué va a pasar con ellos?
¿Eh? ¿Qué va a pasar con mi madre? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con mis sobrinos? Tendríamos que preguntarnos. Y gloria a Dios, porque Dios, a pesar de que su venida está inminente, tal vez está retardando, como dice la palabra, ¿verdad? Un poquito. Fíjense lo que dice aquí, por un poquito más, aguanta, permanece, persevera, un poco más, que ya viene. ¿Dónde estábamos? 37, dice luego, mas el justo vivirá por fe. Y es algo que siempre se dice, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Fortalecidos en fe. Declarando por fe que nuestra familia, que nuestros amigos y compañeros vendrán a los caminos del Señor. Y completaremos ese número de los escogidos. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios mismo está diciendo, fíjense, no solamente nos está exhortando a no desmayar, a no desanimarnos, sino que, y si retrocediere, si tú te fueras para atrás, eso no le agrada al Señor. No agradará a mi alma, dice. Y fíjense lo que continúa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor, fíjense lo que está, aleluya, miren lo que está diciendo aquí. Nos está hablando desde nuestra posición. Primero nos dice, no te desanimes, no te desenfoques. Y está diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Y cómo termina? Que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esa es nuestra actitud. Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Con eso tenemos que salir este día y enfrentarnos a la vida mañana, a todas las cosas que tenemos que hacer. Amén. Aleluya. Porque ciertamente, así como decía, un poquito más y ya viene el que vendrá. ¿Qué nos está diciendo? Y aquí viene la parte escatológica. ¿Qué nos está diciendo? Que ya la venida del Señor está muy cerca. Estamos viendo cosas, lo estamos diciendo. A veces uno dice, pero está pasando el tiempo. Hay gente que dice que nosotros posiblemente somos la generación que va a ver la venida del Señor. O sea que eso puede ser en cualquier momento. La venida del Señor está cerca. Fíjense lo que dice, un poquito más y vendrá el que tiene que venir. Amén. Está muy cerca la venida del Señor. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Por eso es que decíamos, ¿se acuerdan? En otras prédicas, que tenemos que estar partiendo de nuestros corazones, y con esa chispa encendida, haciendo las cosas de Dios. Hablábamos de un avivamiento. Tenemos que estar avivados nosotros para que se aviven otros, porque el avivamiento empieza en el corazón de uno. ¿Se acuerdan una analogía que decíamos? Es como unos muñequitos que teníamos mucha dinamita por allí y había una mecha y solamente bastaba una chispita, un fósforo que prendiéramos alguna cosita y ¡chan! Y eso encendía la pólvora hasta que había la explosión. Y así mismo es en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra actitud. Fíjense lo que dice segunda de Pedro, en el capítulo 3, 9 al 18, de las cosas que están por sobrevenir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ha pasado todo el tiempo, hay gente que está diciendo, pero eso lo dicen desde antes, mi abuelo lo decía, mis tíos lo decían, pero ¿cuándo? ¿Cuándo que va a pasar eso? Mañana. A veces le predica a la gente y dice, no, déjame, yo me voy a hacer un par de cosas y luego vengo a los caminos del Señor y no sé qué. Y a veces no sabemos cuándo puede ser el último día de esa persona. Yo recuerdo que una vez nos pasó una vecina a la cual le invitábamos y le hablábamos. Y ella decía, no, yo voy a ir un día, yo voy. Pero mira, le hablábamos, ¿verdad? Del Evangelio, le predicábamos. Y ella decía, pues el domingo yo voy a ir. Ok, yo voy con ustedes y el domingo voy. Pero el sábado en la tarde se fue a beber
Eso pasó en la pista por ahí. Y cuando estaba saliendo de ese lugar donde estaba bebiendo, parece, iba en una pasola, se metió a la pista, venía un bus, parece, y el bus se la llevó por delante. Y la mató, se murió. Por eso dice la palabra, el día y la hora nadie la sabe. Y puede pasar muchas veces, y seguramente nos ha pasado. Gente a la que le hemos hablado, gente a la que tal vez o queríamos hablarle y no lo hemos hecho, y ahí el Espíritu nos redarguye y dice, ¿por qué no le hablaste? Porque de repente nos enteramos que se murió, que algo le pasó. Para mucha gente, hoy puede ser el último día. Así que ahí está también parte de nuestra responsabilidad. ¿Recuerdan que decíamos, a Noé se lo decían? Este viejo loco, 120 años predicando que va a llover y que viene todo y tal, y nunca pasaba nada. Y así, el Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, o sea, está haciendo referencia a Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, que está hablando aquí de la apostasía, de gente que está torciendo la palabra, hablando cosas que no son para engañar al pueblo. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis, de vuestra firmeza. Amén. Vamos a dejar ahí. 18, el último. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Fíjense lo que dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero nosotros espiritualmente, porque hay una muerte espiritual que viene a todo aquel que no hace caso a eso. Y nosotros vamos a ser responsables de llevar esa palabra. Que lo reciban o no, ya será problema de ellos. Pero nosotros somos responsables de llevar esa palabra. Amén. Vamos a estar conscientes de eso, porque eso es parte de nuestra actitud, como decíamos, lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos habla de la venida de Cristo. Fíjense, un solo versículo, Romanos 11, 25. ¿Qué dice? Ya casi vamos terminando. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y en la Biblia nos habla de algunas cosas que son misterio, que no ha sido revelada. A Daniel, a los apóstoles nos hablan de misterios. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Alguien estaba diciendo por ahí, pero eso se ha dicho hace tiempo, que Dios está retardando su promesa, que eso nunca sucede y tal. Y nosotros vemos desde el principio en el plan de Dios
¿cómo es que Dios, y aquí dice, en parte endureció el corazón de Israel para que hubiera una apertura? Y en esa apertura, nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, pudiéramos recibir la palabra. Amén. Y en este punto, cuando hace referencia a eso de la plenitud de los gentiles, está haciendo referencia a que Dios está esperando a que los que no lo conocen, que no son del pueblo de Israel, nosotros, esa gente que está afuera, llegue a los caminos del Señor. Por eso dice que Dios tiene misericordia y no quiere que ninguno se pierda. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Es decir, aquellos que Dios ha llamado, que reciban la palabra, que entren a los caminos del Señor, entonces el Señor vendrá. Porque dice eso, que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice que va a venir Jesús cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo. Y ya está pasando. Y ya mucha gente ha recibido y está recibiendo la palabra. Es muy dudoso que haya tal vez alguna tribu en la Amazonía o en alguna parte por ahí que todavía no ha recibido. Posiblemente. Pero ya casi podemos decir que se ha predicado en todo el mundo el evangelio. Y se está llevando. O sea, que ¿qué está faltando? ¿Qué está esperando Dios? A que se complete ese número de los escogidos. A que entren a los caminos del Señor aquellos que no le conocen. Aquel que tal vez no ha hecho esa oración de fe, no le ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, todavía tiene oportunidad. Dios está esperando a que todavía esa persona venga a sus caminos. Porque cuando se complete esa plenitud de los gentiles, dice, ¿qué es plenitud? El total. Entonces, vendrá. Así que estamos en eso. Y si se dan cuenta, nosotros somos los catalizadores de eso. Porque si llevamos la palabra, le predicamos y le hablamos y la gente se convierte, estamos completando ese número. O sea que si se dan cuenta, si Dios está tardando, también es parte culpa nuestra. Porque no estamos haciendo lo que nos mandó a hacer. Así que vamos a pensar en esas cosas. Y vamos a hacer lo que hizo José. ¿Para qué nos llamó Dios? Para preservar vida. Para preservar vida. Gloria al Señor. Amén. Por eso es que llevamos el evangelio. Por eso evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Tenemos que predicar ese evangelio porque el evangelio es el que va a obrar en la vida. Dios va a obrar a través del evangelio en la vida de las personas. Ya casi terminando, fíjense lo que dice Génesis 45. Volvemos a Génesis 45, pero ya un poquito más adelante, en los versos 26 al 28. ¿Qué pasó? Como ya terminando esta historia. En ese contexto, José se revela a sus hermanos y les dice, vayan donde mi padre, díganle que estoy vivo y tráiganlo para acá. Entonces miren lo que pasa. Van donde su padre y dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Gloria al Señor. Entonces dijo Israel, o sea Jacob, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amén. Pero fíjense, si podemos volver al verso anterior, el verso 27, si no lo... Él no le contaron, él no les creía, dice, y viendo los carros para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Qué pasaba? En la tristeza, en el dolor, él estaba espiritualmente tal vez muerto. Porque ¿quién revive? Uno que está muerto. Por eso dice la palabra que Dios juntamente con Cristo nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Jacob estaba espiritualmente tal vez muerto, estaba muerto. ¿Y qué pasó? Al enterarse que su hijo estaba vivo, al ver las cosas que le mandaban, los carros y todo eso, vio, se convenció y entonces dice, su espíritu revivió.
Se cumplió lo que José quería, porque era para vida que había Dios provisto y hecho todas estas cosas. Revivió. ¿Quién revive? Les digo, lo repito, aquel que estaba muerto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque aquel que no conoce al Señor, aquel que está por allí, inclusive gente que conociendo al Señor por alguna circunstancia, por alguna pérdida, por algo, se va de los caminos, ese está como muerto. Y cuando le llevamos la palabra y su espíritu lo recibe, entonces ese espíritu revive, puede revivir. Eso es parte de nuestro supremo llamamiento también, de nuestra meta en este caso, para cumplir el supremo llamamiento. Amén. Y no es poca cosa, porque fíjense cómo termina esto. Y así es que nosotros también tenemos que hacer, que es que llevar esa palabra, dar el mensaje y hacer que ese que está muerto vuelva a la vida y conozca al Señor. Porque cuando no lo conoce, así como decíamos, está cautivo, está preso y tiene que ser liberado. Tiene que haber liberación. Amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Dios mío. Mira que hemos analizado algunas cosas, oh Señor, nos hemos planteado, nos hemos preguntado el llamamiento, el para qué y el por qué. Oh Señor, nos delegaste una meta. Oh Señor, llegar a las personas, llevar tu palabra. A eso hemos sido llamados, oh Señor. Pero también hemos sido llamados a conocerte, a estar contigo, en ese supremo llamamiento, oh Dios mío. Ayúdanos a entender todo eso, a guardarlo en nuestros corazones y a promover libertad y vida para otros, porque para eso hemos sido llamados, oh Señor. Gracias por esta palabra y por este tiempo. Que no salgamos de aquí iguales, oh Señor, sino que llevemos ese mensaje, llevemos la semilla, llevemos la palabra, y que todo aquel que no te conoce venga a vida a través de esta palabra, Señor. Nosotros llevaremos la semilla y tú harás la obra, oh Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.